Antioquia la más educada. Gobernación de Antioquia. Bienvenidos nuevamente a los especiales de Antioquia, la más educada. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, vamos a hablar de jóvenes, un tema que moviliza muchísimo justo ahora en toda Antioquia. Y en Antioquia la más educada queremos hablar con Carlos Mario López. Él es el director de Antioquia Joven o el asesor de juventud, como también es conocido. Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, Fabio, muchas gracias. Carlos, si hablamos de jóvenes, ¿cuál es el panorama que tenemos en Antioquia? ¿Qué se encontró? ¿Qué es un joven para este cuatrienio? Pues yo lo puedo definir sencillo, Fabio. O sea, los jóvenes son los grandes ganadores en Antioquia la más educada. Sí, es aquella población que más beneficios va a recibir. Es la gran apuesta del gobernador Sergio Fajardo, es la gran apuesta del modelo de desarrollo de Antioquia la más educada. Y cuando dices ganadores, ¿por qué va a ser? ¿Porque vamos a hacer una competencia, vamos a hacer una carrera? ¿Qué definimos como ganador? Porque el plan de desarrollo está diseñado en su mayoría para la educación y la educación en su mayoría es para los jóvenes, ¿cierto? Y porque allí los proyectos, la mayoría de proyectos, programas y acciones dentro de Antioquia la más educada van a apuntar a transformar y poner a volar la mente de los jóvenes del departamento, como literalmente lo dice el gobernador. ¿Y por qué creerle a los jóvenes? Uno diría que los jóvenes están pensando en rumba, que los jóvenes están pensando en conseguir novia y están en otros cuentos muy importantes y piensan que la política es algo muy aparte, que es algo que deben ejecutar y hacer otras personas. ¿Por qué decir a los jóvenes vengan, hagan parte de este proyecto? Fabio, yo digo que los jóvenes son portadores del gran talento, de unas capacidades inmensas, son los que van a transformar, impulsar, jalonar todo el futuro y todo el accionar del rumbo del departamento, ¿cierto? Entonces por eso por medio de educación, conectándolo con un montón de oportunidades, ¿cómo hacemos como para, digámoslo así, enchufar de un lado las capacidades de los jóvenes, esas potencialidades inmensas que tienen, esos talentos, con un mundo de oportunidades que tiene el departamento y así impulsar Antioquia hacia un progreso, ¿cierto? ¿Vos crees que hasta el momento los jóvenes han estado muy rezagados? O sea, no han tenido como la mano que les diga, vengan, hagan parte de... Digamos, mirándolo desde el punto de vista político, los jóvenes sí han tenido participación, ha habido de cierta forma escenarios o intenciones para involucrarlos, sin embargo no ha habido como ese impulso que de verdad los potencie y de verdad los tome en cuenta y que de verdad los vea a ellos como unos aliados estratégicos, que es como los queremos ver. Los jóvenes van a ser nuestros aliados en Antioquia la más educada porque son últimas, como le decía, los que tienen ese talento, esas capacidades inmensas de aportar y construir. Estamos en un momento coyuntural y por eso justamente estás vos invitado hoy a los especiales de Antioquia la más educada. Y es que acaba de pasar la Semana de la Juventud, que fue un espacio en los que jóvenes de todo el departamento se encontraron, vivieron, tuvieron como un espacio para ellos, para formar, para destacarse, para generar acciones culturales. Pero contanos vos, ¿qué pasó? Pues Fabio, pasaron tantas cosas, muchas cosas muy buenas, muy bonitas. Eso era una iniciativa que queríamos nosotros impulsar, que queríamos de cierta forma, digámoslo así, poner a hablar al departamento, que ellos sepan que Antioquia le apuesta a los jóvenes y qué mejor excusa que la Semana de la Juventud, ¿cierto? Sí. Primero pusimos a todo el mundo a ponerse una manillita de estas, a todos los jóvenes del departamento le entregamos una manilla, pero por otro lado, desde las administraciones municipales, en cada municipio, se hicieron acciones precisamente para reconocer a nuestros jóvenes, para darles ese espacio, esa visibilización, ese momento para que empiecen a confiar en un proyecto político que en última ellos son los grandes aliados, como le decía ahorita. Hay un pedacito que me voy a adelantar, pues qué pena que te interrumpa, y es justamente hablar de esa articulación, y hablamos de actividades en todos los municipios. Esta articulación con los municipios, porque aquí cuando uno está en Medellín, digamos que tiene un panorama, pero ya en territorio, ya afuera, cambia mucho. Hay unas voluntades de alcaldes, hay unas voluntades de secretarios de cultura, de educación, de juventud, si es que los hay, porque en todos no los hay. ¿Cómo fue esa articulación con los municipios? Pues los municipios fueron muy receptivos, simplemente se les invitó y les dijimos la importancia que era empezar a reconocer a nuestros jóvenes, empezar a movilizar los jóvenes en función de construir, de aportar, de incluir, de participar, ¿cierto? Y eso fue una invitación muy aceptada por los alcaldes, por las administraciones locales. Y ahí fue pues como que de cierta forma la gran
el buen resultado, porque en últimas ellos fueron quienes lideraron los procesos de participación en los jóvenes. Obviamente estamos generalizando, ¿cierto? Porque no todos los municipios respondían de cierta forma, porque ya muchos tenían la Semana de la Juventud Ya por tenían acuerdo una programación municipal establecida. que estaba por ahí en agosto, septiembre o en Sí. octubre, ¿cierto? Pero de cierta forma los que no, Pero también igual es muy bien, hicieron siquiera acciones. existía el espacio. Exacto. Aquellos que no, ya empezaron a mirar, es que a los jóvenes hay que sacarles una semana. Sí. Los jóvenes tenemos que de cierta forma empezar a reconocerlos y visibilizarlos y generar acciones directas para ellos. Eso fue una gran ganancia, Fabio. Este es el momento de explayarnos. Ahora sí, ¿qué pasó entonces en esa semana? Digamos que hubo muchas actividades, o sea, yo decirle todas las que hubo, pues realmente fueron muchas. Nos quedamos aquí Más hora y media hablando. Sí, bastante. Fueron alrededor de 340 y algo actividades que sumadas en cada uno de los municipios, de 96 que hicieron actividades, pues es bastante, ¿cierto? Sí. Hubo actividades desde recreativas, deportivas, culturales, hasta foros de emprendimiento, foros de liderazgo juvenil, hubo unos municipios que fueron de pronto un poquito más allá y quisieron sacar conversatorios con respecto a problemáticas que tiene el municipio. Entonces, como los jóvenes ven, por ejemplo, la problemática del embarazo en adolescente y generaron actividades en función de eso. Ponerlos a pensar, ponerlos a accionar, que dialoguen entre ellos. Yo soy muy contradictorio, yo digo que nos playamos, pero en este momento vamos a ver un pequeño BTR que habla justo como de, bueno, estamos vos y yo hablando, sos el director de Antioquia Joven, el asesor de juventud para todo el departamento, pero no se queda solo ahí dentro del plan de desarrollo. Hay otros actores que están justamente pendientes de lo que pasa y vamos a ver este BTR para que nos contemos y nos enteremos de cómo Antioquia va a ser mucho más joven en este cuatrienio. La Secretaría de Educación pues tiene pues casi 530.000 niños y niñas y jóvenes en todo nuestro sistema educativo. La apuesta más grande de esta gobernación es primero que tengan la oportunidad de estar en el sistema educativo, que tengan una educación de muy buena calidad. Vamos a construir nuevos ambientes de aprendizaje, nuevas infraestructuras, pero sobre todo nuestro enfoque va a ser que tengan una formación técnica que les posibilite también una mirada distinta a sus futuros y a consolidar sus proyectos de vida, pero sí queremos que todos los jóvenes en Antioquia tengan esa posibilidad de dar el salto a la educación superior. Por ello, para todos ustedes jóvenes, viene el Fondo de Becas de Educación Superior en distintas áreas para toda Antioquia, similar a lo que hicimos en su momento en Medellín como el Fondo EPM, pero también vamos a consolidar una nueva regionalización de nuestras universidades para que ustedes puedan tener en las distintas regiones unos centros universitarios con maestros, con innovación, con tecnología, es decir, que su proyecto de vida pase por oportunidades para la educación superior. Bueno, desde el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia estamos trabajando con todos los sectores poblacionales, pero con el tema juventud, con un rango de edad que viene casi de los 14 a los 26, tenemos un interés muy importante. Tema de oportunidades, tema de dignificar la condición, gente que está haciendo música, teatro, danza, que pueda también generar una retribución económica para que adelante su proyecto de vida. En Antioquia La Más Educada creemos que tanto los ingenieros, los odontólogos, pero también los teatreros, los músicos tienen la posibilidad de desarrollar su proyecto de vida alrededor del arte, y por eso Antioquia La Más Educada se la juega por dignificar las condiciones, ¿cierto?, de todos los chicos y chicas que en Antioquia hoy están apostando al arte y la cultura. De la población de Antioquia, 1.450.589 son jóvenes, quienes también son protagonistas en todo el plan de desarrollo Antioquia La Más Educada. Continuamos en especiales de Antioquia, La Más Educada, y hoy estamos hablando de juventud y para eso nos está acompañando Carlos Mario López, el asesor de juventud, más conocido también como el director de Antioquia Joven, por eso tenemos estas amarillitas, que la semana anterior estuvimos celebrando justamente la Semana de la Juventud. Antes del corte estábamos viendo justamente al director del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, Juan Carlos Sánchez, y al secretario de Educación,
Felipe Gil, y ellos nos están contando también cómo se enmarca este proceso de juventud en todo el plan de desarrollo. Carlos Mario, ya que empezamos como a contar un poquito de otras articulaciones, ¿cómo quedó definitivamente entonces la juventud en este plan de desarrollo? El plan de desarrollo la gente lo ha oído mencionar bastante, que se aprobó, que no se aprobó, todo pasó muy bien, que es la gran noticia para los antioqueños, pero jóvenes, ¿cómo reposa ahí? ¿Cómo quedaron allá? Pues como le dijo al principio, la juventud que fue la gran ganadora. Podemos contar que hay programas de atención y promoción, de atención y prevención para los jóvenes, de cierta forma que tienen como una intención muy grande, y es de atender esas problemáticas que de una u otra forma aquejan a la población joven en el departamento. Estamos hablando que hay unas realidades que no podemos desconocer y que son un gran reto para Antioquia la más educada, que son, por ejemplo, el consumo de sustancias psicoactivas, el embarazo en adolescentes. Ya hace poco salió un informe, de hecho, que Antioquia es de los más altos en ese... Está 4 veces más arriba del promedio nacional. Eso es alarmante, ¿cierto? Bastante. Es una realidad que como Antioquia, la más educada, tenemos que atender. Entonces, como le digo, hay una estrategia muy grande en atención y prevención. Prevención de cierta manera como para adelantarnos a aquellos que todavía los podemos jalonar hacia la puerta de las oportunidades, como es el gobernador, y evitar que se vayan hacia el otro lado de la... Pero vení, conversémoslo vos y yo. Hablando en plata blanca, ¿por qué ese consumo tan alto? O sea, ¿por qué crees vos a qué se deba eso? Obviamente no ha habido como las oportunidades que lo hablamos al principio del programa, pero ya como más en desmenuzadito, ¿por qué crees vos que yo creo que estamos en ese son nivel? muchas las razones, ¿verdad? Partiendo por un lado porque el joven no tiene muchas alternativas o oportunidades en su territorio, de cierta forma económicas o por el mismo contexto que viene familiar o sociocultural, ¿cierto? Pero yo creo que hay otro, y es más ese referente negativo que ya se está generando, que está permanente en un joven. Yo siempre le decía, yo siempre he dicho, o sea, el joven tiene 2 caminos: o irse por el camino del bien, o la puerta de las oportunidades, como llama el gobernador, o la puerta de la legalidad. El gobernador lo dice muy claro, ¿cierto? Y la puerta de la ilegalidad, de cierta forma, él no se va porque quiere, él se va porque ya vio que alguien se fue, ¿cierto? Ya se vio y le fue bien. Es un ejemplo, un camino, y es un lo referente, sigue. ¿cierto? Y hay muchos referentes que de cierta forma, por la misma cultura, el mismo contexto, hacen que los jóvenes se apunten hacia el lado. Pero entonces nuestra apuesta como Antioquia la más educada, Como plan de desarrollo, es irnos por la puerta de las oportunidades y evitar que esos jóvenes se vayan allá. Entonces, devolviéndome a lo que le estaba contando a Fabio ahorita, es que está esa gran estrategia de prevención y atención, pero hay una muy bonita, Fabio, y es que Antioquia la más educada le apuesta a las capacidades y al talento de la gente. Entonces, ¿cómo potenciamos esas capacidades? ¿Cómo potenciamos de cierta forma para que se vuelva esas potencialidades el motor de la transformación del departamento, esos talentos de los jóvenes artísticos, deportivos, de investigación, de emprendimiento, culturales? Es que ahí se unen todas las líneas, ahí perfectamente caben todos. Exactamente, entonces ahí poco a poco ya usted va dando cuenta de cómo todo ese plan de desarrollo, cada una de las acciones que se generan de cada una de las dependencias se van viendo articuladas allí, ¿cierto? O sea, es como pensar a futuro, es ir poniendo semillitas. Es una cosa muy estratégica, porque en últimas no es de forma directa, sino que indirecta, o sea, como que sin querer queriendo, como digo yo, uno logra permear un montón de acciones para que los jóvenes potencien esas capacidades y participen, construyan, aporten, y de cierta forma aislarlos de ese espacio, de esa puerta de la ilegalidad. ¿Y con qué herramientas vamos a hacer eso? Pues yo creo que la más grande es la educación, definitivamente. Sí, porque podríamos, o sea, hablado así es muy lindo, Sí. ¿cierto? Y uno dice, nada, tan chévere y listo. Pero los ejemplos, o sea, ahí está la educación y está como que el discurso que ha sido siempre es el discurso del gobernador Fajardo, y es hablar de educación, entre que la más educada. Pero ¿qué otras herramientas podríamos tener ahí? Hay una que ya es la tercera estrategia que le podría decir, de las 3 que le estoy contando, es la inclusión, ¿cierto? De cómo el joven se vuelve ese actor social que contribuye a una transformación, que le aporta al desarrollo, que pone al servicio de la comunidad esos talentos, esas capacidades que mencionábamos ahorita, y de cierta forma también lo empezamos a ver como un aliado estratégico, ¿cierto? Porque en últimas el joven ha O sea, sido... no es alguien para divertir, sino que es alguien con el que se que trabaja aporta, en llave. que construya, lo que lo tomamos como un tú a tú, como un agente social, como un miembro de la sociedad civil que puede aportar y construir, Fabio. O sea, entonces esa es como también como que complementa las otras 2 estrategias que le Oíste, y mencionaba. hay una percepción ya muy mía, y es que, digamos, el adulto está muy acostumbrado a todo. Entonces está en la cotidianidad y no hay cambios. El joven llega a hacer como propuestas, el joven llega a hacer un choque, y ahí es donde nacen cosas mucho mejores.
Es que ahí es donde en esa estrategia de inclusión es donde nosotros queremos entrar, ¿cierto? Es mirar a ver cómo esos aportes, esas contribuciones, esos grandes sueños que tienen los jóvenes se pueden materializar en procesos de construcción. Vamos a ver otra nota. Listo. Vamos a ver a Beatriz Guaidi y vamos a ver a Santiago Londoño contándonos más de cómo entonces los jóvenes se enmarcan perfectamente en este plan de desarrollo. Los retos que tenemos en materia de juventud desde participación ciudadana tienen que ver con 3 elementos fundamentales. El primero, precisamente, cómo motivamos y movilizamos la participación. Y eso implica acciones reales y certeras para generar en cada uno de los municipios de Antioquia unos procesos, un acercamiento y una motivación que permita que a los jóvenes les interese, les importe y quieran participar en el desarrollo de sus municipios. Un segundo elemento fundamental en materia de participación es tener los recursos con los cuales puedan hacerlo. Y eso significa recursos de carácter económico, recursos técnicos, humanos y materiales que faciliten esos procesos de participación. Y el tercero tiene que ver es con participación. ¿Para qué? La juventud tiene en materia de deseos y en materia de ánimos y de ganas unas grandísimas capacidades, pero también hay que ayudar a enfocar esas capacidades hacia dónde se dirigen. Y esa participación que se hace a través de muchas maneras, lograr que finalmente termine o redunde en beneficio para ellos y sus comunidades. De manera que para nosotros la juventud es fundamental en este proceso del Plan de Desarrollo Antioquia la más educada, y desde participación ciudadana nuestro compromiso tiene que ver con su fortalecimiento. Desde la línea 3, Antioquia es segura y previene la violencia, los jóvenes jugarán un papel fundamental, sobre todo en una gran propuesta de prevención del consumo, del reclutamiento de niños, niñas y adolescentes y del tema de violencia intrafamiliar. Queremos que los jóvenes sean fundamentales en la propuesta de estas estrategias de prevención, no solo recipientes, sino actores fundamentales. Vamos entonces a trabajar con la familia, con la institución educativa y con la comunidad, y especialmente con los jóvenes líderes en temas deportivos, culturales y sociales, para que una propuesta de prevención nos logre dar una mirada de seguridad integral. Sabemos que si no rompemos el círculo vicioso del combustible del conflicto, generalmente representado por niños, niñas y adolescentes y los jóvenes, este conflicto se está condenando a 60, 70, 80 años más. Queremos entonces que con estas estrategias de prevención los jóvenes lideren el corte del combustible para el conflicto armado en Colombia y la búsqueda de la paz y un horizonte de reconciliación. La promoción de la cultura, de la innovación y del emprendimiento son algunas de las estrategias que les abrirán a los jóvenes la puerta de las oportunidades. Llegamos entonces al último bloque de este especial de Antioquia, la más educada, hablando de juventud, hablando de oportunidades, hablando de talento. Pero yo quiero entonces hablar de ese personaje. Uno te ve y vos sos realmente muy joven, o sea, es consecuente. Alguien joven frente a una secretaría joven. ¿Quién sos vos? Pues yo soy Carlos Mario López, un antioqueño de Pueblo Rico, por cierto, soñador, luchador, comprometido como con ese cambio, con ese nuevo rumbo y sobre todo enamorado de que la educación es el motor de la transformación. Carlos, de esos motores de transformación que estamos hablando para los jóvenes, que listo, vos tuviste unas oportunidades y vos estás trabajando por fuera del país, ¿cómo le vamos a brindar esas oportunidades? El joven está ahí, listo, muy chévere, está en su casa, está en Medellín y tiene unas facilidades mucho más cómodas, pero está en Pueblo Rico, está en Támesis, está en Urabá, está en muchas regiones. Antioquia es muy diversa, tiene mar, tiene frío, tiene calor, es muy diversa. ¿Cómo tener una oportunidad como jóvenes? ¿A dónde ir? ¿A la Casa de la Cultura? ¿A la Alcaldía? ¿A dónde ir? Yo me quiero adelantar una cosita antes de contestarte eso. Yo creo que para arrancar es cuestión de actitud, de constancia y de perseverancia. Uno primero tiene que querer. A mí me enseñaron desde muy chiquito, desde muy niño, perdón, porque todavía estoy ciego, que uno tiene que soñar, ¿verdad? Y uno tiene que trazarse metas y aspirar.
digamos que ser ambicioso en el sentido de querer cosas y progresar, ¿cierto? Sí. Y educando, estudiando, haciendo las cosas muy bien. Yo creo que ese es el punto de partida, tratando de hacer las cosas muy bien, siempre dentro de unos principios, el marco de la legalidad, de la educación, pensando en el otro de cierta forma. Yo creo que ya ese es el primer paso. El segundo, ya cada contexto es distinto, ¿cierto? Yo diría que en términos generales el joven está al internet, que son las puertas al mundo. Y los jóvenes son felices en internet. Exacto. Entonces ahí puede encontrar todo lo que él quiera. Que yo quiero tal cosa, busque ahí, ¿cierto? Ahí va a encontrar todo lo que hay para ellos. Pero las oportunidades que les va a dar Antioquia la más educada. Exacto. Entonces, y desde Antioquia la más educada se pretende también un montón de ofertas, ¿cierto? Una oferta de servicios que yo digo que cuando llegan al territorio vienen convertidas en oportunidades para la gente. Entonces, específicamente para la población juvenil, Fabio, los jóvenes pueden encontrarla, digámoslo, desde Antioquia vamos a tener un portafolio que va a canalizar o direccionar hacia la población juvenil todos esos servicios, ¿cierto? Sí. Y que el joven pueda sentirse y preguntar, ¿qué hay para mí? Un portafolio, exacto, donde llegue y diga, a mí me gusta esto, ¿dónde lo encuentro? Sí, entonces más o menos en un mes y medio, en 2 meses vamos a estar publicando periódicamente ese qué hay para mí para los jóvenes, ¿cierto? ¿Qué hay para mí? Así se va a llamar el programa. No sé todavía, pero es más o menos con ese sentido, ¿cierto? Entonces que el joven pueda mirar que a mí me gusta el deporte, el fútbol, la cultura, la investigación, el emprendimiento, y ahí puede encontrar desde Antioquia la más educada que hay para ellos, pero también va a tener un componente desde lo nacional, lo internacional, y que el joven pueda acceder y pueda empezar a confiar en ese tipo de cosas, participe, se beneficie. Entonces que ahí está los juegos intercolegiados, mira, ahí va a estar. Carlos, ¿cierto? hablamos de nuevo, hablamos de cambiar rostros y cambiar caras justamente por lo nuevo de la juventud. En la Semana de la Juventud una actividad muy importante que fue cambiarle la cara al túnel La Llorona, y estamos hablando de la Puerta de Urabá. ¿Qué pasó ahí? Fabio, eso fue una de las actividades más bonitas y creo que más emotivas que puedo yo decir en términos de todo, de conclusión de la Semana de la Juventud. Logramos, de cierta forma, primero movilizar al departamento en función de que los jóvenes puedan resignificar mediante un mensaje de esperanza y un mensaje de optimismo, de cambio desde los sueños y el corazón, transformar como ese espacio de cómo se ve en Antioquia la más educada, pero desde allá, ¿cierto? Y llevamos un grupo con el Instituto de Cultura, un grupo de grafiteros, de gente experta en el tema, que le queríamos dar el cambio de color, de arte, de bonito, de luz, ¿cierto? A un sitio que históricamente fue símbolo de muerte, de violencia, de masacre, pescas milagrosas que en esa época había, sí, ¿cierto? Y cómo lo resignificamos o le damos como ese toque precisamente bonito y de luz y de esperanza. Y fue mediante la participación de los jóvenes. Entonces hubo varias cosas. Uno, que fue la intervención artística en las 2 bocas del túnel. Y 2... O sea, a lado y lado. Sí, a ambos lados, con el toque artístico, el sello artístico de esos expertos, de artistas de Urabá, de Medellín, del occidente antioqueño. Sí. Pero por otro lado también, como los jóvenes del departamento que no pudieron asistir podían en el telón, en un telón móvil que hicimos y lo armamos allá. Lo colgamos como símbolo de que los jóvenes también le apuestan a las oportunidades. ¿Cómo que un telón móvil? ¿El telón se movía por toda Antioquia? Era un telón que a cada municipio llenó, era como una especie de mural, sí, ¿cierto? Yo digo allá se cosía. Y se cosió allá en la Llorona, ¿cierto? Sí, en Dabeiba, esto que en el municipio de Dabeiba. En Dabeiba. ¿Y sabe qué es lo más bonito, Fabio? Que a partir de la intervención de los jóvenes, el alcalde de Dabeiba dijo que quería llamar el túnel de la Esperanza. Fue como una de las grandes... O sea, que no se llame más el túnel de la Llorona, sino el túnel de la Esperanza. Precisamente por eso, porque ya era el túnel de ese nuevo renacer, ese nuevo resignificado que tenía el espacio, ese sitio, ¿cierto? Y fue algo muy, muy bonito realmente. Ya como manera de conclusión entramos, Carlos, como a hablar de esos actores importantes a los que los jóvenes deben recurrir ahora. Y es también hablar de los jóvenes como no un actor unitario, sino que están en un marco, están en una sociedad, adultos, niños, en fin. Y están obviamente los alcaldes, están, digamos, el actor político también. ¿Cómo recurrir a ellos y cómo ha sido la articulación con los alcaldes de los municipios? Es una pregunta muy importante. Para Antioquia Joven es realmente determinante la voluntad de los municipios, ¿cierto? Si bien desde acá tenemos un montón de esfuerzos y acciones generados hacia las localidades, también es en ellos los últimos que tienen la última palabra, ¿cierto? Entonces hay una figura en el municipio que es el coordinador municipal de juventud, y de cierta forma es esa figura quien le toca potenciar
quien le toca bajar a realidad, identificar la realidad de los jóvenes y de cierta forma direccionar toda esa serie de servicios y acciones que se están generando desde acá. Pero entonces es clave. O sea, ese es tu gran aliado en territorio. Exacto, el coordinador municipal de juventud, que en muchos casos, en muchos municipios es una persona destinada para eso, pero en otros casos es de cierta forma alguien que hace las veces también le toca atender asuntos de tercera edad o de salud, ¿cierto? Pero en últimas es ese responsable a quien los jóvenes del municipio pueden ir a preguntar qué hay para ellos en términos de... Perfecto. Carlos, muchas gracias, en serio, ojalá todos los jóvenes estén muy conectados y se den cuenta de que oportunidades sí hay, este es el momento de las oportunidades, que se acerquen entonces a sus alcaldes, a sus autoridades locales, y a nosotros nos pueden escribir al siguiente correo, especialesantioquia@teleantioquia.com.com, y también nos pueden encontrar en Twitter como @especialesantio, y hasta ahí se queda, especialesantio. Muchas gracias, esto fue otro especial de Antioquia la más educada, nos vemos en 8 días. Antioquia la más educada. Gobernación de Antioquia.